Bueno, ¿y qué significará desde el punto de vista económico, financiero, comercial? Estamos caminando por la cornisa, como decía el presidente argentino. ¿Y qué significa para Uruguay el vínculo comercial con sus socios del Mercosur? Es el tema que propone para su análisis de hoy Germán de Agosto en la columna de Asuntos Económicos que tenemos un par de veces por semana. Germán, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo andan? Bueno, caminando por la cornisa aplica también a lo que está pasando hoy con Argentina, que lo analizamos hace 2 semanas, pero hoy vimos que el dólar paralelo llegó a 340 y que están tomando medidas porque justamente todo lo que pasó desde que lo analizamos, el caso de Argentina, pensando ahora simplemente aprovechando el pie de la cornisa, bueno, ha empeorado y justamente eso trae desafíos adicionales que se suman justamente a los que emergen de la cumbre, que terminó justamente con una declaración conjunta que no fue firmada por nuestro país porque no incluía el concepto de modernización o de flexibilización que justamente está en el corazón de las tensiones que teníamos por delante a la hora de enfrentarnos justamente a esta instancia y que tiene también que ver con lo que conversamos la columna pasada en relación a, bueno, qué es lo que puede pasar con un eventual TLC con China y cuál es nuestro vínculo con justamente con el gigante asiático, que es nuestro principal socio comercial. Y un dato que resulta interesante, simplemente como para tener un marco, justamente lo decía ayer Marcel Bailán, que es un especialista en comercio internacional, tiene que ver con, bueno, cómo medimos la apertura comercial de una economía. En general la medimos a través de lo que es la suma de lo que exportamos, de lo que le vendemos al resto del mundo, más lo que le compramos al resto del mundo, expresado en relación a nuestra producción, expresado en relación al Producto Interno Bruto. ¿Sí? Detrás de ese indicador, que es el grado de apertura externo, los dos fundamentos principales tienen que ver, uno, con la escala que tienen los países. Países más pequeños tienden a ser más abiertos porque justamente las limitantes de un mercado pequeño, un mercado interno chico, te obligan a justamente buscar agrandar ese mercado afuera. Y la otra tiene que ver justamente con el nivel de desarrollo relativo, que en general lo aproximamos en economía, con todas las limitantes que pueden haber, pero a través de lo que es el ingreso per cápita. Si consideramos esas dos dimensiones, ¿sí?, a la luz de la evidencia internacional, el grado de apertura de Uruguay, esa relación entre exportaciones e importaciones expresadas en términos de PIB, debería ser más o menos del 80%. Sin embargo, es del 40%. Y esa relación es mucho más, la brecha que existe entre lo que es y lo que debería ser, es mucho más grande en Argentina y en Brasil. Básicamente lo que decía Bailán es que justamente el desempeño del Mercosur, ¿sí?, es un subproducto del proteccionismo que tiene Argentina y Brasil y es por eso que también la tensión en relación al TLC con China. ¿Sí? Entonces, simplemente como para tener eso como marco, básicamente lo que decía Bailán también es el Mercosur sirve. No es que romper con el Mercosur sea una buena opción. Hay que manejar estas tensiones porque justamente, como vamos a ver ahora, el Mercosur es un destino relevante para lo que son nuestras exportaciones, en particular cuando empezamos en Argentina, las exportaciones industriales. Pero empecemos con la primera placa, que acá vamos a ver las ventas de Uruguay al resto del mundo en los primeros 6 meses del año. Y acá vemos el ranking, lo que serían los primeros 11 posiciones. Obviamente está China, ahí estamos viendo en el entorno del 30% de nuestras exportaciones van a China. Hace 20 años esa proporción era del 5%. ¿Sí? Después tenemos a Brasil, nuestro segundo socio comercial en materia de bienes. Después salta la Unión Europea. En cuarto lugar aparece Argentina, que vamos a ver que, como ven, es mucho menos relevante de lo que fue en el pasado. ¿Sí? Ahora después vamos a ver la evolución en el tiempo, pero hoy justamente le exportamos menos de 500 millones de dólares en lo que va del año. Ahí vemos la proporción que guarda con la primera columna, que es la de China. Y bueno, y Paraguay entra al final de una forma muy marginal. Está en nuestro puesto número 11 con el entorno del 1% de nuestras exportaciones. Y esto es como un paneo general de cómo está nuestra relación comercial cuando la actualizamos hasta el último dato, que justamente queda en junio, lo cual nos permite tener una mirada de los primeros 6 meses del año. Haciendo una cuenta simplemente a ojo, el Mercosur completo, si uno suma lo que Uruguay le vende a Brasil, lo que comercia con Argentina y lo que comercia con Paraguay, es menos que lo que se comercia con China. No queda muy lejos, pero está por debajo. Exactamente, ahí justamente eso es una excelente apreciación que se desprende visualmente de lo que está ahí. Exactamente, la importancia que ha ganado China, que cuando miramos 20 años para atrás, si ahora vemos, por ejemplo, en la placa, lo que ha sido el desempeño de la participación que ha tenido la economía brasilera en esta... Acá lo que vemos es, bueno, cómo ha cambiado
aumentado la participación de las ventas a Brasil en estos últimos 20 años. Y lo que tenemos es que justamente no ha cambiado tanto como la de Argentina, que vamos a ver después, y que hoy se mantiene más o menos en torno del 16%. Es nuestro segundo socio comercial, un poquito, ¿sí?, la mitad de lo que representa más o menos China, y esta ha sido justamente la proporción que hemos guardado en los últimos 20 años, que se ha mantenido en un promedio similar, más allá de las oscilaciones. Y en el 2021, que fue el último año que tenemos cerrado, el último año calendario, lo que tenemos es que un cuarto de nuestras ventas a ese destino justamente correspondieron a energía eléctrica. Después tenemos también Malta y tenemos plásticos. Entre las tres justamente suman casi el 50% de las ventas que hicimos hacia ese país en 2021. Si ahora pasamos a la siguiente placa, vamos a ver la misma película, pero para el caso de Argentina. Y acá sí se ve una gran diferencia, que es lo que mencionamos siempre. ¿Qué tan relevante es nuestro vínculo comercial con Argentina? Bueno, es sumamente relevante cuando lo pensamos en términos de turismo. Acuérdense, 60% de los turistas ingresados al país son de Argentina y más o menos 2 de cada 3 dólares que entran a nuestro país por concepto de turismo corresponden a justamente visitantes argentinos, pero cuando lo llevamos a los bienes, ¿sí?, lo que tenemos es que apenas pesa un 5% del total. Y si se fijan, ahí sí tenemos una gran diferencia con lo que pasaba 20 años atrás, cuando era 3 veces lo que es hoy. Y ahí simplemente tenemos los últimos datos del año calendario para lo que es las exportaciones hacia Argentina. Casi 20% es energía eléctrica, algo que se mantenía también con Brasil. Después tenemos celulosa y autopartes. Eso es, de vuelta, el desempeño en particular Argentina y durante el último año cerrado. Sí, Tincho. Y ver ese 2001 y esa caída nos hace pensar en todo lo que pasó en Argentina en el 2001, en Uruguay en 2002 y cómo eso cambió el vínculo en muchos aspectos. Bueno, parte de ese desacople, que fue un fenómeno que venimos analizando desde el año 2012 y que ahora está de forma más manifiesta, más clara, porque justamente todo lo que vemos enfrente nos hace pensar, bueno, y en particular en esta fecha donde estamos conmemorando 2 décadas de la crisis del 2002, bueno, uno de los canales de contagio tenía que ver justamente con la concentración comercial que nosotros teníamos tanto con Argentina como con Brasil. Parte de eso justamente por la diversificación de destinos y bueno, y por la contracara de lo que pasó con China, nos aleja un poco más del devenir y hoy estamos viendo desde otro lugar todos los desarrollos que están teniendo, justamente están ocurriendo en Argentina, que día tras día se complica un poco más la situación. Entonces, parte de esto tiene que ver con ese proceso que ha hecho Uruguay de ir mejorando su inserción justamente para poner los huevos en distintas canastas. ¿Sí? Y ahí se ve justamente con Argentina de forma muy manifiesta. Entonces, quedémonos con el empleo, el peso del comercio de bienes es reducido con Argentina, pero si ahora miramos la última placa, ¿qué es lo que le exportamos en materia de bienes a Argentina? Y bueno, le exportamos cosas que difícilmente podamos exportarle a otra parte del mundo, que son esencialmente bienes industriales. Por la cercanía. Además. Por la cercanía, por la geografía justamente, y porque están al amparo justamente de los beneficios que genera el Mercosur, porque de otra manera no seríamos competitivos en ese sentido. Y ahí lo que estamos viendo, aprovechando un informe que justamente surgió a la hora de analizar, bueno, cuáles son los potenciales canales de contagio que tenemos hoy en 2022 con Argentina, eso es la cantidad de empleo en industrias que le exportan a Argentina. ¿Sí? En la última torrecita, es el último dato que tenemos antes de que empezara la pandemia y antes de que tuviéramos cambios metodológicos en la encuesta continua de hogares, tenemos que más o menos 43.000 empleos están afectados justamente por exportaciones industriales que van hacia Argentina. En particular, un cuarto de eso justamente representa todo lo que es la industria de la vestimenta, ¿sí? Productos farmacéuticos y subproductos y productos químicos completan un poco más lo que es el ranking de los 3 principales industrias que justamente emplean más gente cuando pensamos en nuestro vínculo comercial con Argentina. Simplemente para tener una foto más macro, estamos pensando que estos 43.000 empleos que están vinculados al empleo con Argentina son más o menos 2,5% del total del empleo, ¿sí? Y son más o menos un 22% del total del empleo industrial en nuestro país. ¿Sí? O sea que con Argentina lo que tenemos es un profundo vínculo comercial vinculado a los servicios, un vínculo con los bienes mucho más reducido del 5%, pero que justamente está vinculado a industrias que son de más difícil sustitución en otros destinos. Claro. Y que de hecho hay que tener en cuenta que también nuestra industria y nuestra exposición a Argentina por el lado industrial es algo que ha venido ocurriendo de los últimos 10 años, cuando empezaron las medidas proteccionistas en Argentina. O sea que nuestra industria
no viene sufriendo recientemente, sino que esto ha sido un proceso gradual de deterioro vinculado a, en un comienzo, políticas proteccionistas que afectaron en particular a la industria, y por ese lado la cantidad de empleo que tenemos justamente concentrada o alojada en nuestro vínculo comercial con Argentina.